Hola, hola chicos, vamos a continuar con el video de Química 2. Estábamos hablando sobre los átomos gramos, sobre el mol, y primero vamos a sacar el número que se debe de multiplicar por los subíndices encontrados, ¿ok? Tenemos esta pequeña formulita que es carbono, hidrógeno, 2 de hidrógeno, 1 de carbono por N. Y vamos a necesitar primero calcular N porque necesitamos saber cuánto vale N, ¿ok? Entonces tenemos que N es la masa molecular del compuesto ya como en tal, y en este ejemplo es de 56 y vamos a ver cómo lo vamos a sacar, ¿ok? Entonces nos dice que tenemos que el carbono vale 1 por 12, nos da 12, y tenemos que el hidrógeno es 2 por 1, y esto nos da un total de 2, esto nos da un total de 14, entonces vamos a sacarlo de la fórmula, con esta formulita, vamos a sacar cómo sacamos los 56, ¿ok? Y tenemos que la masa molecular en este caso es de 56, pero vamos a sacar el valor de N. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si la masa molecular es de 56, lo que vamos a hacer es un despeje. Tenemos que la relación, acuérdense que tiene que haber una relación proporcional, es de 56 entre 14. Bueno, si nosotros sabemos dividir, nos da un total de 4. Y ahí tenemos lo que es N, que indica el número por el que se deben de multiplicar los subíndices para poder sacar el valor. Ok, entonces, ¿qué tenemos? La fórmula real del compuesto, en este caso, ¿cuál va a ser? Si ya sabemos que N es el valor de 4, nosotros lo único que necesitamos hacer es sustituir dentro de esta fórmula CH2 por 4 en vez de N. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué nos va a quedar? C por 4 me va a dar C4, es un subíndice, acuérdense que esos son más pequeñitos los números, los ponemos en la parte de abajo, y de hidrógeno van a ser 8. ¿Por qué van a ser 8? Porque 4 por 2 me da 8. Y esta es la fórmula real del compuesto de hidrógeno de carbono, ¿sí? Eso es lo que nos daría esta fórmula real. Bueno, tenemos lo que son las relaciones ponderales. Lo que es una relación ponderal, que es una ecuación balanceada, que nos proporciona suficiente información para poder realizar cálculos estequiométricos referidos a las sustancias que intervienen en ella. Por ejemplo, en la combustión del metano se produce dióxido de carbono y agua, ¿sí? La representación de esta reacción sería, vamos a ponerle cómo es la reacción del dióxido de carbono y agua. ¿Se acuerdan que cuando nos dicen que hay mucha contaminación, estas son las medidas que nos da? El dióxido de carbono es lo que es el smog, es lo que nos genera la contaminación. Nada más vamos a poner un pequeño ejemplo porque todavía nos faltan algunos puntitos que analizar, y nos dice que la representación de esta reacción sería carbono, 4 de hidrógeno, y nos dice más 2 de oxígeno. ¿Esto qué nos da? Bueno, porque eso, acuérdense que es 2 de agua, ¿ok? Nos da CO2 más 2H2O. ¿Sí? La reacción que tenemos que sacar para poder saber lo que es el dióxido de carbono. Esto es a grandes rasgos lo que nos dice. Dice, cualitativamente esta ecuación nos muestra que la reacción del metano con el oxígeno para producir el dióxido de carbono y agua, pero cuantitativamente, y esto es lo más importante que tenemos que analizar, en estequiometría nos indica que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno
para poder producir una molécula de dióxido de carbono. Eso es lo que nos está diciendo a grandes rasgos esta formulita, que es una fórmula simplificada. Acuérdense que hay la fórmula desarrollada y la subdesarrollada. Entonces, y 2 moléculas de agua además, ¿verdad? 2 moléculas de agua. Esto es la fórmula del agua. Acuérdense que el agua se representa con 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto en realidad lo que significa es agua, ¿sí? Y esta es de dióxido o dióxido de carbono. Di y bi, acuérdense que viene siendo lo mismo, es 2, ¿sí? Que es una molécula de carbono con 2 moléculas de oxígeno. Eso es lo que normalmente llamamos nosotros lo que es el smog. En las ciudades de México esto se produce a grandes cantidades, ¿sí? Bueno, eso es lo más importante que nos interesa saber de cómo es la formulita. Las fórmulas de las fórmulas condensadas, ¿sí? Y desarrolladas. Ok, cuando tenemos vamos a ver lo que son los contaminantes, hablando de smog, lo que son los contaminantes primarios y secundarios. Bueno, el término de contaminantes secundarios y primarios, los primarios son todos aquellos que nos afectan para poder vivir, para poder respirar, para poder tener salud, ¿sí? Y los contaminantes secundarios son aquellos que se contaminan pero no nos están generando ningún problema físico o de salud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendemos que los contaminantes primarios son aquellas sustancias que son vertidas directamente a la atmósfera, ¿sí? O sea, los que salen de aquí y se van para el cielo, o se van para la atmósfera, no para el cielo, para la atmósfera, y es la principal causa de enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque no nos dejan tener una buena respiración, porque no estamos respirando oxígeno, estamos respirando dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros hacemos el sistema de respiración de nuestro cuerpo o de nuestro sistema respiratorio, acuérdense que se supone que debemos absorber oxígeno y debemos exhalar dióxido de carbono, ¿sí? O sea, debe de salir lo malo de nuestro cuerpo y debe de entrar el oxígeno puro. Bueno, al tener las contaminantes, estamos haciendo un proceso de absorber o de respirar dióxido de carbono y pues por lo tanto, pues ¿qué vamos a exaltar, verdad? ¿Qué vamos a generar? Entonces, los contaminantes, estos son los contaminantes primarios. Bueno, los contaminantes secundarios son aquellos que no entran en la atmósfera, o sea, son otras cuestiones, por ejemplo, como un insecticida, o tenemos otras cositas que, por ejemplo, un fertilizante, ¿sí? Aunque es un contaminante secundario, no hay ningún problema para que lo podamos respirar. Dentro de los contaminantes atmosféricos tenemos los que nos causan un daño, por ejemplo los aerosoles, que incluyen partículas sedimentarias y en suspensión y humo. O sea, así cuando nosotros aventamos algún aerosol, del tipo que sea. De hecho, por eso precisamente se están tratando de prohibir lo que son los aerosoles. Tenemos el óxido de azufre, tenemos que el óxido de azufre se escribe, azufre, el elemento del azufre es S, y esto es el término para decir óxido de azufre, ¿sí? Tenemos el monóxido de carbono, que es CO, el otro sería dióxido de carbono. Tenemos los óxidos de nitrógeno, tenemos lo que son los hidrocarburos, por ejemplo, la gasolina, el diésel, los gases, como el gas metano y eso, que funcionan para poder andar en un carro, ¿verdad? Este es el dióxido de carbono. Ok, tenemos lo que es el ozono, la capa de ozono.
Simplemente lo vamos con un O3, eso es lo que significa ozono, o así ese es el elemento del ozono. Y tenemos el anhídrido carbónico, que es C2 negativo, ¿sí? Estos son algunos de los contaminantes atmosféricos que nos afectan más. Dentro de las sustancias de la atmósfera se encuentran una serie de contaminantes que se presentan raramente, o sea, es muy raro encontrarlas, pero que nos puede producir efectos muy negativos sobre determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera, o sea, que van hacia la atmósfera. Y están muy localizados y se encuentran como más significativos los siguientes. De los poquitos que hemos visto, por ejemplo, son los otros derivados del azufre, los halógenos y sus derivados, el arsénico y sus derivados. O sea, el arsénico, si ustedes han oído hablar de ese elemento, es en realidad un veneno. Tenemos los componentes orgánicos que también se disuelven y se van. Tenemos los componentes orgánicos, partículas de metales pesados y ligeros como el plomo, mercurio, cobre, zinc. De hecho, en las bombas de Hiroshima y Nagasaki o en la catástrofe que hubo en Chernobyl, lo que había muchísimo era mercurio, plomo y arsénico, por lo que las personas, bueno, aparte de las radiaciones, por lo que las personas pues se morían, ¿verdad? En lo general se morían hasta de cáncer. Las partículas de sustancias minerales como el amianto y como son los asbestos, o sustancias radioactivas, que también pues son muy dañinas para la salud, ¿verdad? De hecho, la radiación es utilizada, en bajos niveles es utilizada para matar células cancerígenas. Desgraciadamente, dentro de las células que mata la radiación, también se lleva las células buenas o las células sanas. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de esos contaminantes que fueron los contaminantes primarios. ¿Por qué? Porque todos esos nos afectan a nuestra salud. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos lo que son los contaminantes secundarios y estos no se vierten directamente a la atmósfera desde los focos emisores, o sea, desde nosotros o desde el suelo, desde la tierra, sino que se producen como consecuencia de las transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas, ¿sí? Que sufren los contaminantes primarios en el seno de la misma. Las principales alteraciones atmosféricas son producidas por los contaminantes secundarios, son la contaminación fotoquímica, la acidificación del medio, porque el medio ambiente también tiene un pH, el pH quiere decir si es ácido o alcalino, como las personas también tenemos un pH. Entonces eso es lo más importante de estas partes de los contaminantes secundarios, y la disminución del espesor de la capa de ozono. ¿Qué nos afecta la disminución del espesor de la capa de ozono? Bueno, que al no haber algo que nos proteja, los rayos solares entran más directamente y pues va a llegar el tiempo que si no tenemos capa de ozono, lo que va a suceder es que nos vamos a achicharrar, ¿verdad? Nos vamos a quemar completamente, no vamos a poder salir es más, ni siquiera salir, mucho menos, aunque fuera con filtros solares ni nada. ¿Por qué? Porque la capa de ozono en realidad es un protector que tiene la Tierra para que los rayos solares no entren directamente y porque generen lumbre, o sea, es lo que generarían la lumbre, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la inversión térmica. Eso es un término muy usado en lo que es cuando les dan a ustedes el tiempo en la televisión, en la radio, en lo que sea, y nos dicen que hubo inversión térmica, ¿verdad? Esto se presenta cuando en las noches despejadas, o sea, cuando no hay nubes, el suelo ha perdido calor por radiación, o sea, porque por los rayos solares el suelo empieza a perder el calor, o sea, ya no está caliente, empieza a enfriarse, ¿sí? Entonces las capas de aire más cercanas a él se enfrían más rápido que las capas superiores, o sea, las capas muy superiores pues tardan más para enfriarse, porque lo primero que se va a enfriar son las capas que están más cercanas al suelo, que es lo que se enfría cuando son las noches despejadas, ¿sí? Lo cual nos provoca que se genere una
un gradiente positivo de temperatura, o sea, hace que arriba quede la temperatura más fuerte, más caliente que abajo, ¿sí me explico? Entonces, con la altitud, lo que es un fenómeno contrario a lo que se presenta normalmente, la temperatura de la troposfera disminuye con la altitud, pero acá no. Acá disminuye por el efecto invernadero, o sea, o por la inversión térmica que se está provocando. Esto nos provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre dos capas de aire frío, o sea, la que está más arriba y la que está más abajo. Si nosotros nos ponemos a pensar, las zonas nortes de nuestro país o las zonas nortes de casi cualquier país son más frías que las zonas sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos entre más cerca estamos del trópico de Cáncer, la temperatura va a ser más elevada. Entre más alejados estemos del trópico de Cáncer, vamos a estar, o del Ecuador, vamos a estar más fríos. Entonces, por ejemplo, Alaska, Canadá, son países, por ejemplo, Alaska es un estado de Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos como estado, es mucho, muy frío, ¿sí? Allá en Alaska la temporada invernal dura 6 meses y la temporada del verano también dura 6 meses. 6 meses hay sol, 6 meses no lo hay. Es raro que hay partes en las que duran 6 meses completamente a oscuras, ¿sí me explico? Y 6 meses completamente a sol. Bueno, ahí lo podrían ver en una película que se llamaba La Propuesta, algo así ay, se me fue el nombre, de Sandra Bullock, que hace una película de eso, donde hacen unas escenas en Alaska y ahí se ve que se supone que ellos están durmiendo y tienen que poner cortinas que no dejen pasar la luz. ¿Por qué? Porque es de noche, pero el sol está en todo su esplendor. ¿Sí me explico por qué? Entonces, eso es lo que genera este tipo de inversión térmica. Entonces, bueno, cuando queda el aire caliente entre las dos capas, entre la capa fría de arriba y la capa fría de abajo, entonces pues no puede circular el aire y es lo que nos genera la inversión térmica. ¿Estamos de acuerdo? El fenómeno climatológico denominado inversión térmica se presenta normalmente en las mañanas frías sobre los valles de escasa circulación de aire. Sí, por ejemplo, cuando los ecosistemas terrestres están rodeados de montañas sobre todo. Vamos a ver, también se presenta este fenómeno en las cuencas cercanas a las laderas de las montañas. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, en el Popocatépetl, o en el pico de Orizaba, que son donde están, en las laderas quiere decir en las orillitas de esa parte, ¿estamos de acuerdo? Y desplaza el aire caliente de la cuenca provocando que el gradiente positivo, el gradiente positivo de temperatura quede en medio de esas dos partes. Bueno, cuando se emiten los contaminantes al aire en condiciones de inversión térmica, se acumulan, aumenta su concentración, debido a que los fenómenos de transporte y difusión de los contaminantes ocurren demasiado lentos. O sea, cuando hay unos gases de algunos camiones que emiten mucho smog, no se van con el aire. Entonces, por lo que, como están encapsulados en realidad en medio de la inversión térmica, pues no tienen para dónde irse, y pues es cuando ponen las contingencias ambientales, ¿verdad? Continuamos en un próximo video de Química 2 y es muy interesante. Nos vemos.